Efemérides de hoy, viernes 10 de mayo, y vamos a 1801. ¿Por qué? Porque en el marco de la primera guerra berberisca, los bereberes, piratas bereberes, pues estaban controlando el Caribe, el Mediterráneo. ¿Y qué hace? Pues por primera vez los Estados Unidos va a una guerra transcontinental. ¿Quiénes? Los infantes de marina. Por eso el himno del cuerpo de infantes de marina empieza desde las murallas, desde las pirámides de México hasta las playas en Trípoli, porque fue la primera expedición norteamericana en la historia, fuera del territorio continental americano, que va imagínense, hasta el Mediterráneo a desembarcar allá en Libia. Lo que haría, pues, 185 años después, Ronald Reagan, bombardeando pues Trípoli. Ya lo habían hecho sus cuerpos de infantes de marina casi 200 años antes. Vamos a 1940, porque un día como hoy, Inglaterra, pues yo les recomiendo esa película llamada La hora más oscura. ¿Por qué? Porque cuando se da una situación tan pues peligrosa, una de esas situaciones donde se necesita la unidad y donde lo viejo no va a funcionar, pues se tienen que llamar a su gente más pensante y más importante. Bueno, un día como hoy, Inglaterra echa mano de tal vez su líder más importante, pues, y un hombre que es la representación del coraje, la representación de la sangre fría y sobre todo la representación de esa chispa, pues, de genialidad. Don Winston Churchill, un día como hoy, pues sucede a Neville Chamberlain al frente del Estado inglés. ¿Y por qué? Porque fue un día como hoy cuando las tropas alemanas primero invaden Bélgica, Luxemburgo y los Países Bajos. Francia esperaba ir con la expedición inglesa a utilizar Bélgica como campo de batalla, como lo habían hecho en la Primera Guerra Mundial, pero no. Los alemanes entran por el río Somme, por el río Mosa, en una operación, por cierto, llevada a cabo por Erich von Manstein, citado ayer en su artículo por el presidente Martinelli. Bueno, von Manstein hace él le llamó la estrategia de la hoz, entrar por las Ardenas y seguir hacia el Mar del Norte. Pues las tropas francesas quedaron atrapadas después en una bolsa y terminarán rindiéndose. Y esta foto, que sería pues 6 semanas después, el 10 de junio, de Hitler en el campo de Marte, una de las fotos más humillantes para el Estado francés, y sobre todo lo que vendría después, esa República de Vichy, con el general y el ex héroe de Verdun, Pétain, al frente, y la vergüenza que sería para Francia. Es más, hay un libro de un escritor inglés llamado Tony Judt, se llama Del pasado imperfecto, que habla un poco de lo que fue la sensación de Francia durante ese pedazo de la ocupación. ¿Qué hacían intelectuales como Picasso o toda la genialidad intelectual francesa mientras estaban los nazis ahí? Pues, y la parte, pues, de la llamada zona libre, con la capital en Burdeos, ¿qué estaban haciendo en ese momento? Sobre eso trata, y sobre eso, bueno, en un día como hoy, cuando inicia esta operación, pues, donde otro de los generales más importantes de esta operación fue Erwin Rommel, pues, quien posteriormente mandan a África, al norte de África, y ahí gana su rango de mariscal de campo. Bueno, 1951, porque vamos a Panamá, en una de las fechas donde, pues, hay ciertas analogías en lo ocurrido en los 50 y lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país. Arnulfo Arias Madrid. Toda esta confusión empieza el día 5 de mayo. Empieza el rumor de que quebró la caja de ahorros. Bueno, esa quiebra de la caja de ahorros, pues, desata, es una especie de acontecimientos. ¿Por qué? Porque esto, ¿qué provoca? Uno, que esta incertidumbre provoca que Arnulfo Arias decida, ante los rumores y ante los problemas callejeros, pues, derogar la Constitución de 1946, volver a la de 1941, cerrando la Asamblea. ¿Esto qué hace? Que la Asamblea, pues, le pida opinión a la Corte Suprema de Justicia
y la Corte Suprema de Justicia diga, el presidente Arias no tiene la razón. ¿Qué desata esto? Bueno, que los arnulfistas, él pida una convocatoria, además que dentro de los problemas que había, por ejemplo, un intelectual, que era un político pues, de avanzada, como Jorge Llueca, recibe pues, un disparo, incluso le hieren el brazo. Se detienen al grupo de opositores arnulfistas, entre ellos Rómulo Escobar Betancur, Manuel Solís Palma. ¿Qué ocurre? Bueno, se llama la insurrección nacional y esto pues hace que los panameñistas se encuartelen en la presidencia, haciendo una contramanifestación a lo que se estaba haciendo. Y hoy 10 de mayo, pues, ¿qué pasó realmente con Lescano Gómez? ¿Lo mató Juan Flores, como se dice, o fue el mismo Arnulfo Arias con una pistola que tenía debajo del saco quien le mete el tiro? Bueno, Lescano Gómez era una especie de niña mimada de Remón. Remón entra en ira y le envía pues, a uno de sus hombres de confianza, Timoteo Meléndez, a que rodee la presidencia. Y ahí se arma una escabechina que termina con 11 panameñistas muertos, pues un montón de heridos, todo el gabinete preso. Y esa foto de Arnulfo Arias bajando, diciendo, ustedes hicieron su labor, yo hice la mía. Estos son unos traidores, dirigiéndose a los policías, volveremos. Y terminará en la cárcel y posteriormente en un exilio y con 10 años sin derechos ciudadanos hasta que se los restituyen en 1960. ¿Les suena la historia? En un acuerdo con los liberales de Chiari para poder llegar a la presidencia. ¿Les suena la historia pues, del acoso, sobre todo? Porque una vez, pues, hablando con Fernando Eleta Almarán, ellos dijeron que, bueno, ellos hicieron este golpe de Estado. Así que, pues, el primer golpe de Estado de medio de comunicación fue la radio, RPC Radio, a través, de toda la incertidumbre creada. Vamos a 1973, porque hay ciudades en el norte de África que uno pues, lleva unas reminiscencias históricas importantes. Y una de ellas es Ifni. ¿Por qué? Porque Franco agonizaba. Se sabía que más temprano que tarde, pues, todo lo que llamado el Sahara español, el Aaiún, Ifni, iba a terminar o creándose un nuevo país o terminado peleándose entre Argelia y Marruecos. Hassan II, que ese se las sabía, pues Franco muriendo en la cama, a punto de morir, y él manda pues, una marcha verde un par de años después. ¿A qué les quiero llegar? A que había un grupo patrocinado por Argelia que pensaba o pretendía crear un Estado independiente en ese antiguo Sahara español. Y por ello, ellos fundan este movimiento, el Frente Polisario, que fue reconocido por muchas repúblicas, inclusive Panamá llevó siempre el reconocimiento al Frente Polisario por considerar que ese área rica en fosfato era un territorio distinto a Marruecos. Pues desde ese entonces, esta gente vive en carpas de las Naciones Unidas y a pesar de todo, casi 50 años de lucha pues, pro reconocimiento, pues el Frente Polisario sigue siendo alguna especie de paria mundial. Vamos a 1989, porque hablando de fechas fatídicas, esta señora, Yolanda Police de Rodríguez, decide anular las elecciones. ¿Qué hace esto? Bueno, los panameñistas organizan una marcha hacia la Plaza de Santana en celebración de su aniversario de lo que pasó en 1951. Allí los reciben un grupo de batallones de la dignidad con policías y es donde se da esa foto de Billy Ford totalmente ensangrentado, de la sangre de su guardaespaldas y todo lo que pasó en ese momento. Bueno, esto es lo que bueno, 2 heridos, 2 muertos, múltiples heridos y un país quebrado totalmente impávido, porque era una situación realmente que provocó pues esa interinidad después de Francisco Rodríguez, ese no reconocimiento de un montón de países y una crisis política que desgraciadamente los panameños no supimos resolver y no se resuelve hasta que el primer paracaidista americano cae el 20 de diciembre de 1989. Pero pues don Guillermo Endara le rompen la cabeza a Billy Ford, pues incluso lo detienen en un momento en el cual cuando los políticos ya no pueden llegar a ningún tipo de entendimiento, el resultado es el Panamá de ese entonces.
pues, sin esperanza y sin posibilidad de llegar a nada. Eso ocurrió, ojalá no vuelva a ocurrir nunca más.